Vamos a conversar del poder de la autosanación con el psicólogo Jorge Fuentes, que es además director de Prana Vida. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido. Muy buenos días, Matías. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Gracias. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Y claramente, Jorge, lo que decía, se puede lograr en tan pocos minutos estar tranquilos, aunque sea una vez al día, Jorge. Efectivamente, bueno, la realidad de la pandemia ha ido generando contextos que se han ido quedando en nuestro país y en el mundo, como el teletrabajo, como el mezclar una serie de contextos laborales dentro de la casa, la familia. Entonces, todos esos niveles de confusión que se han ido generando, la población y el estrés que se ha ido acumulando, claramente van requiriendo que nosotros vayamos tomando medidas como población que deben tender hacia el autocuidado. Debemos comprender de que, como bien tú decías, la pandemia es algo que pareciera que en algún momento, más bien que se elimine, va a haber que adaptarse a ella. Y para eso tenemos que incorporar en nuestras rutinas de vida espacios, aunque estemos trabajando en la casa, aunque estemos incluso sometiéndonos a las restricciones externas, buscar cómo logramos mantener las rutinas, cómo buscamos separar los espacios en términos de cómo atendemos a la familia, el espacio incluso físico, laboral, ¿no? Ojalá, si estamos trabajando en las casas, establecer una distinción en dónde trabajo, en dónde establezco las relaciones familiares. Es importante ir generando ese espacio. No mezclar el trabajo con la casa, por ejemplo, o sea, con la habitación donde uno duerme, por ejemplo. Son cosas menores, pero a veces nos ponemos con el computador o con el teléfono a trabajar. Sí. Y se pierden los límites, ¿no? Entonces, es importante establecer ahora estas medidas de cómo generamos nuestro autocuidado dentro de la vida cotidiana, dentro de pandemia. Sin duda alguna, Jorge. Y eso es lo que te quiero preguntar. ¿Estamos todo el día con esto? ¿Estamos todo el día con esto? Son muy pocos los momentos que hoy en día tenemos para desconectarnos, Jorge, de nuestro trabajo, porque al fin y al cabo uno puede decir, sí, yo lo uso el celular para revisar quizás las redes sociales, conversar con amigos, pero gran parte del día trabajamos con esto, no es solamente ocio. ¿Es importante desconectarnos en algún momento del día justamente de estos aparatos tecnológicos, Jorge? Efectivamente, porque claramente, a ver, uno puede un teléfono, un objeto físico, pero no solo eso, el teléfono mueve emociones, mueve neurotransmisores, nos afecta neurofisiológicamente. Entonces, claramente, si tú estás en un contexto donde quieres, por ejemplo, comenzar a dormir y estás revisando los últimos mensajes, etcétera, eso genera una estimulación nuevamente neurocognitiva y finalmente lo que tú querías convertir en un momento de descanso afecta, ¿verdad?, el sueño. Entonces podemos tener trastorno del sueño por no desconectarnos del trabajo y estar todavía en los móviles o en los computadores, digamos, en la cama, que no es el contexto para poder generar esa dinámica de un sueño reparador o la higiene del sueño, que se conoce como la variable de generar un contexto simplemente para dormir, digamos, sin televisión, etcétera. Un momento de descanso. Entonces, ojalá todas estas rutinas de revisiones de los teléfonos antes, las dejemos fuera. Ojalá que no dejemos conectado el teléfono en la habitación donde dormimos, porque está el clic, está la luz que se enciende, y eso genera realmente, aunque no lo creamos, estimulación neurológica. Entonces, el sueño se desestabiliza cuando nosotros tenemos estímulos, aunque sea un pequeño ruido de teléfono, etc. Así que es importante generar espacio. Por ejemplo, cuando comemos también viendo el teléfono, hay un proceso cognitivo de saciedad, por ejemplo. Podemos subir de peso por no darnos cuenta cuánto comemos en el día. Sí. Por estar metido en el teléfono, no sabemos cómo comemos, no comemos una pizza entera. ¿Y por qué? Porque nunca estuviste en la aquí y en la ahora. Entonces, todas estas manifestaciones que tú decías de la meditación, de las técnicas de energía, de la autosanación, nos permiten volcarnos hacia adentro y darnos cuenta de que en realidad hay espacios para todas las cosas y tenemos que empezar a reeducarnos respecto de esos espacios. Toda la razón, Jorge. Bueno, estamos conversando con el psicólogo Jorge Fuentes, el poder de la autosanación, el poder de darnos un minuto para nosotros, ¿cierto? En el día, durante la semana. Hay mucha gente que cuesta que logre esto, Jorge, lo conversamos la vez pasada, que mucha gente dice, yo no puedo, no me concentro, pasa cualquier cosa y me salgo del estado en el que uno tendría que estar tranquilo, ¿cierto?, unos minutos al día. Vamos a conversar de eso más adelante de nuevo para que la gente lo pueda lograr en su casa, sin duda alguna. Pero
te quería decir que tienes toda la razón con esto del teléfono. Yo ya no uso las notificaciones, o sea, no uso el sonido. Ah, No uso el sonido. Prefiero tenerlo sin sonido, solamente con vibrador. Porque uno anda pendiente hoy en día del sonido, de la notificación, de si alguien te escribió, del mensaje, del correo. Entonces son acciones pequeñas, como tú dices, Jorge, que de verdad funcionan. efectivamente, de verdad, el tema de los teléfonos y finalmente la información que recibimos, pues, ¿me entiendes? Porque ya puedes sobreestimularte. Estoy hablando de la neuroquímica, estoy hablando de que la neuroquímica y las emociones tienen que ver después con el cuerpo finalmente con los problemas en el cuerpo. Entonces, si estoy pendiente, ponte tú que me llegue la anotación del Instagram, que es para saludarme, Exacto. y eso te genera, digamos, una sobreestimulación, hay un montón de estímulos, ¿verdad? Que son que nosotros recibimos, que debiésemos empezar a filtrar, tipos de noticias, ¿verdad? Que son, Sí. ya sabemos que hay problemas, ya sabemos qué tanta información más necesitamos saber para poder cuidarnos. Yo creo que es la suficiente, ¿cierto? Saber noticias 5 minutos una vez al día, yo creo que es suficiente, ¿me entiendes? Para poder comprender esas cosas. Disfrutar de un programa de televisión donde se hablen de temas sea agradable, eso puede ser un momento de generación de espacios de autocuidado también, ver una buena película. Entonces hay que salir un poco de esta restricción que se ha ido generando en nuestra cultura asociada a la vida con el teléfono. Yo creo que es importante dando espacios también de incorporar rutina, dentro de la rutina, espacios de armonización, espacios de relajación, incorporar la meditación, como tú bien decías, o también técnicas definitivamente ya de autocuidado basado en la energía, como en la sanación pránica y seguramente otras que ayudan a lograr este equilibrio rápidamente. Claro que sí. ¿Cuál sería algunos tips para, cómo decirlo para que se entienda bien, Jorge? Tú me vas a complementando. Bloquear, hacer un escudo energético. ¿Cómo hacemos este escudo, cierto? Para que nada ingrese desde afuera. Como tú dices, las noticias negativas no nos afecten tanto. Mientras lo decías, se me ocurría que también puede ser quizá un buen uso al celular, cambiarle, darle la vuelta y empezar a seguir cosas buenas en Instagram o en las otras redes sociales. No sé, ahí me dio por seguir muchas páginas que mostraban paisajes o viajes o de repente frases positivas, afirmaciones, cosas así. A estar siguiendo todo el día páginas de noticias, de cosas que, como tú dices, ya sabemos que están pasando. Efectivamente, yo creo que hay que sentarse, digamos, y ver cómo cambiamos nuestros hábitos finalmente, porque, por ejemplo, el aprendizaje de cosas nuevas frente a lo que hay como ofrecimientos en este momento, que son muchas veces gratuitos o de muy bajo costo, puede ser una buena manera. Son cursos generalmente pequeños que están súper acotados al día a día, entonces generalmente son videos cortos donde uno puede aprender cosas nuevas y eso, o sea, a veces uno se queda pegado en el Instagram o en el TikTok o lo que sea, una hora y uno dice, Dios mío, esto es una adicción. Claro que es una adicción neurológica, neuroquímica. Entonces, ¿por qué no eso, no sé, 20 minutos, 30 minutos, aprendo algo? Sería interesantísimo, hay un montón de ofertas. Entonces, usar el dispositivo para temas de, por ejemplo, hay ¿cómo se llama? App para poder relajarse, hay app para poder aprender a meditar, hay app para poder lograr a través de la respiración equilibrio, etcétera. Entonces, la verdad es que podríamos usar, como bien tú dices, todos estos dispositivos para poder darnos dentro de nuestra rutina también una manera de cuidarnos, ¿eh? Por supuesto que sí, Jorge. Estamos conversando del poder de la autosanación esta mañana, son las 9:38. A todos los que están ahí tras la pantalla, a todos nuestros televidentes, que nos vayan escribiendo, ¿cierto? Que nos vayan también dando sus técnicas de relajación, la que usted usa en su casa. Quizá a mucha gente le relaja, Jorge, llegar a su casa y encender un incienso y poner música relajante. Bueno, es súper válido. Todas estas cosas que nosotros hablamos, que de repente pueden parecer esotéricas en primera instancia, afectan el sistema nervioso. Entonces, claramente la música, ¿cierto? Que nos influye a nivel externo aparentemente, pero genera movimiento en los neurotransmisores, genera movimiento en la neuroquímica. Si tú colocas música relajante, va a tender a un equilibrio interhemisférico, un montón de cosas. Entonces, eso es una vía. Ahora, la psicología, incluso la psicología ortodoxa, recomienda la meditación, la relajación, el ejercicio como manera de generar autocuidado
Y la respiración es una de las vías muy rápidas para poder lograr esto. Entonces, hacer respiración apropiada, que puede ser muy fácil y muy corto, un par de minutos, eso nos puede llevar rápidamente a un estado de armonía mental, física, que te equilibre nuevamente y te permita enfrentarte a los desafíos de la vida cotidiana de manera más equilibrada. Entonces, hay que incorporar rutinas nuevas. Sí, sin duda. Tenemos que ir cambiando nuestros hábitos, evolucionando poco a poco. Esto tiene un poder gigante, Jorge. Me imagino que en la historia, con el tiempo, esto se ha ido perdiendo un poco o hemos ido evolucionando. ¿Qué piensas tú? Antes la gente se dedicaba más a meditar, a buscar un espacio de tranquilidad dentro de su día y con el tiempo se ha ido perdiendo, o al revés. Mira, yo creo que cuando estamos en crisis, hablando de crisis, estoy hablando de la pandemia, ¿no? Sí, claro. A nivel mundial, eso tiene dos grandes efectos. Un primer efecto es primero el desborde al cual todos nos vimos enfrentados, a la incapacidad de manejar las variables, ¿verdad? Y a todo lo que significa una crisis en términos psicológicos, emocionales, familiares, etcétera, sociales, económicos, ya todos sabemos esto, ¿no? Entonces, claro, no podemos desconocer tampoco que ese momento, digamos, de este par de años que hemos ido viviendo, es un momento en donde, claro, hay una gran desorganización, ¿sí? Entonces, pero llega un momento en donde pareciera que nos tenemos que comenzar a adaptar a la variable de posibles desequilibrios, digamos, en la salud que se podía mantener, ¿sí? Ya sabemos la variable delta posiblemente. Entonces, ¿cómo incorporamos en la rutina de la vida, además de que hayan problemas, ¿verdad? Soluciones inteligentes frente a los contextos que se van presentando que me permitan sostenerme, lograr mis objetivos y avanzar en la vida con mi familia, con mis proyectos, con los emprendimientos que cada uno tiene, con los trabajos? ¿Cómo hacemos eso a pesar de que hayan líos? Claramente hay que incorporar herramientas nuevas ahí, ¿sí? Entonces, en ese caso, después ya cuando uno empieza a darse cuenta de todo esto, empieza nuevamente, cosa que se estaba dando antes de la pandemia también, un deseo de crecimiento, de equilibrio mental, emocional, claro. Y nuevamente empezamos a recuperar todas estas prácticas porque son necesarias ya. Exacto. Son necesarias volver al orden, son necesarias superar el estrés. Y cuando nos damos cuenta que un poquito de meditación, un poquito de respiración, una terapia energética de autocuidado que te puedes demorar, no sé, 20 minutos en hacerla, y logras darte cuenta de los efectos en el cambio de tu mente, de tus emociones, de tu cuerpo, de tu energía, bueno, te hace adicto ahora a el autocuidado. Entonces, claro que sí. Es una muy buena adicción de incorporar en la vida en donde tú, no sé qué, me estoy pasando de revoluciones, aprendí a respirar en un minuto ya. Y empiezo a hacer respiración pránica, claro. ¿Cierto? Y me relajo nuevamente y recupero el estado en un minuto, y eso puede hacer. O estoy con problemas en el colon, ¿verdad? Voy a hacerme una limpieza del chakra o del centro que regula el intestino, ¿verdad? Para poder relajarme. ¡Oh! Se me quitó el dolor. Claro. O estaba con problemas automusculares, de tensión, digamos, por el día, y o sea, que no puedo mover el cuello, la espalda. Y voy a hacer lo que aprendí en el curso de autosanación. Bueno, y me puedo limpiar la zona del cuello, y con, no sé, en 5 minutos puedo darme cuenta cómo yo logré controlar estos síntomas. Claro. Cuando uno habla de medicinas complementarias, de autosanación, etcétera, a veces puede ser algo esotérico, ¿no? La verdad es que ya está tan marcado. Nosotros llevamos trabajando 18 años en Chile con la herramienta de la sanación pránica. Hemos trabajado con hospitales, estamos en inversiones, digamos. ¿Por qué hablo de esto? ¿No? Para mostrar que realmente las medicinas complementarias se instalan ya en los países. Incluso le escuchaba al ministro cómo valoraba que dentro de los procesos de ley, hace una semana, el ministro París hablaba de la necesidad de no solamente regular algunas profesiones de la salud que no están reguladas, como los TENS, por ejemplo, y que se fortaleciera esa regulación, que es tan importante en nuestro país, por supuesto, pero también hablaba de las medicinas complementarias y cómo debiesen ser instaladas también de una manera más formal en Chile. Hay una ley que está proponiéndose ya hace unos años también para poder regular y para poder sostener todo el aparataje en el sistema público de las medicinas complementarias. Y ya, digamos, no podemos pensar que son una panacea, porque claramente la medicina tradicional, la psiquiatría, la psicología y toda la medicina ortodoxa cumple su función, pero las medicinas complementarias, por supuesto que tienen su aporte enorme en la vida de las personas,
y de manera muy fácil, muy cómoda, muy de autogestión, como son los procesos de autocuración, los procesos de meditación, de respiración, pueden permitir que la población logre estabilizarse de manera fácil, Claro. de manera rápida, y ya terminemos con este asunto de esta pugna. Yo a veces escucho incluso a gente del área de salud que establece rigideces y pugna. También ocurre del otro lado, digamos, pero no estamos en un momento de discutir, estamos en un momento de ver qué es lo más importante de cada uno de los espacios, digamos, de salud, tanto ortodoxa como complementaria, y que todos convivan en paz. Yo creo que esa es la tendencia ahora, ocuparnos del usuario, ocuparnos del paciente, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor herramienta que podemos entregar? No creo que sea un buen momento para establecer esta disputa entre, si acaso, qué es lo más importante. No, todas, y está reconocido ya, que todas tienen su valor y su importancia, y que nosotros debiésemos tener acceso a muchas de estas medicinas complementarias también para poder recuperar rápidamente nuestra salud, y otras como las terapias florales y en fin, que están ya tan instaladas en Chile, se atienden millones. Bueno, justamente millones de personas. Por eso estamos hablando el día de hoy contigo, Jorge, porque creemos, ¿cierto?, como programa, como canal, que esto es súper válido, que la gente necesita alternativas para estar bien hoy en día, Jorge, así que te agradecemos por estar con nosotros constantemente trayéndonos esta información, estos tips, estos consejos para que la gente en la casa, que no lo ha pasado bien este año y medio de pandemia, ya que vamos para los 2 años ya, se encuentre un poco mejor. Eso queremos, salir adelante, y tenemos que buscar formas y fórmulas, y por eso conversamos contigo el día de hoy. Quiero preguntarte, Jorge, tú hablabas de que hay mucha gente que se dedica al tema de la meditación, ¿cierto? Que encontró ahí esta adicción, que es una buena adicción, hace mucho tiempo, y le ha cambiado la vida. Hay comunidades en el mundo, quizás no tan cerca de acá, de este lado del mundo, pero del otro lado, hay comunidades que sustentan su vida en la meditación y en el bienestar mental. Hemos visto la gente, ¿cierto?, que sigue a los Budas, a los niños, una vez al año creo que hay más de 1000 niños que se juntan a meditar por la paz mundial. Imagínate a lo que se logra llegar. Sí, bueno, es una realidad. Es una realidad de... A ver, hay varias realidades aquí que se interconectan, ¿no? Sí. Hay estudios también de algunas prácticas de meditación que podrán ser discutibles, etcétera, en términos como sea metodológicos. Una serie de cosas que uno podría decir los más escépticos, ¿no? Es también importante también ser escéptico, pero para poder tener percepción precisa. Pero, por ejemplo, hay estudios donde hablan de que una gran cantidad de meditantes, ¿verdad?, que llegan a un cierto número de la población, cientos de personas que meditan al mismo tiempo, pueden producir un cambio como a nivel social, en términos de, por ejemplo, cómo puede verse disminuida la tasa a lo mejor en esa semana de accidentes o no sé, de crímenes, justo en la práctica donde hay una gran cantidad de personas meditando. Entonces, esto tiene que ver con el principio de unidad, que está muy presente en lo que se habla en las prácticas orientales. Estamos todos interconectados. Hay una interconexión entre cada uno de nosotros, con nuestras familias, con nuestros edificios, y finalmente todo el mundo está interconectado. Eso incluso es lo que permite y facilita esa interconexión, la posibilidad de hacer sanación a distancia, es decir, que yo puedo intervenir en otra persona, por ejemplo, por acá por la cámara, sin tener que tenerla enfrente. Ese principio de unidad es el que permitiría que un terapeuta maneje la energía de otro que necesita, se desbloquee, pueda entregar incluso energía y se pueda sanar. Estamos todos interconectados. Entonces, cuán valioso es que muchas personas tengan una determinada idea, no solamente estamos hablando de meditar, sino que el estar en un estado de conciencia particular influye benéficamente a todos en algún nivel. Entonces, nosotros también tenemos a veces prácticas en las cuales reunimos a 1000 personas por Zoom, en donde tenemos este deseo de poder traer y anclar estas energías, ¿verdad?, espirituales, de cambio de conciencia, para que se anclen en el planeta, en nuestro país, y no sabemos en qué nivel va a ser el aporte. Pero sí los que practicamos meditación y podemos hacer este servicio de llevar la energía al planeta, al país, nos damos cuenta de cómo nuestras vidas, por lo menos, eso es lo concreto, se pueden transformar. Y podemos hablar de eso, digamos, la experiencia de ser meditante,
y de cómo el corazón se llena, cómo tu mente se aclara, cómo te liberas del estrés con las energías que pueden descender. Y la verdad es que es invaluable eso para la vida cotidiana. Por supuesto. Y más que hablarlo, Jorge, vamos a realizarlo. ¿Le parece que la gente que está en la casa, los televidentes que están buscando este momento de tranquilidad, hoy en la mañana, día viernes, ¿cierto? Que quieren comenzar su fin de semana relajados, que quieren comenzar el último día de la semana de una manera distinta, a ver si podemos lograr que ellos también se relajen junto a nosotros a través de la pantalla. ¿Te parece si hacemos alguna técnica para que la gente en la casa lo pueda hacer? Sí, bueno, en realidad como lo más fácil también, porque claramente los tiempos televisivos son bastante acotados, pero sería interesante que la gente pudiera aprender a respirar bien. Ya. ¿Sí? Eso se llama pranayama en las técnicas orientales. Es muy sencillo. Lo primero que tienen que hacer es la punta de la lengua, conectarla al paladar, sin presionarlo, sino que dejándola ahí. ¿Sí? Y tanto la respiración, o la inhalación, como la exhalación deben ser por nariz. ¿Ya? Y sin forzar el diafragma, porque eso uno dice, ni el pecho, porque eso uno dice inhale y llena acá, ¿no? Todo, entonces, claro, sí. Infla todo acá. Entonces, claro, ahí no, la respiración tiene que ser como respiran los bebés, ¿sí? Que respiran como por la guatita, ¿sí? Entonces tampoco tensionando el diafragma. Entonces, inhalas por nariz, haces una pausa, exhalas por nariz, haces una pausa, inhalas, pausa, exhalas. Pausa, busca tu ritmo, que no te aceleres ni que sea cómodo. Nuevamente busca tu ritmo, inhalando por nariz, reteniendo, exhalando por nariz, reteniendo. Vamos a hacer un ciclo más. Inhalo por nariz. Retengo, exhalo por nariz, retengo y mantente ahí 5 segundos en silencio. Sonríe un poquitito. Y luego empezar a percibir el cambio que puede haber en tu mente, en tus emociones, en la turbulencia mental, solamente cuando haces 30 segundos de respiración, digamos, ¿no? Tu mente se silencia, ¿sí o no? Totalmente. Y fíjese que cambió hasta aquí el ánimo del equipo. Comenzamos revolucionados. Los relajamos todos, comenzamos revolucionados y ahora estamos todos relajados. Así que esperemos que también haya podido resultar ahí en la casa los televidentes que hayan hecho esto. Me están preguntando, Jorge, si el ritmo es el mismo para todos, que todos deberíamos llegar a ese ritmo de tranquilidad, o cada uno va a su propio ritmo. Mira, la verdad es que a veces, sobre todo por este espacio donde uno no puede como supervisar a las personas, etcétera, lo importante es que te sientas cómodo o cómoda. Entonces, realmente a veces uno hace la inhalación muy larga y se empieza a decir, no, que sea como respiración normal, inhalando por nariz. Cuando sientas que se acabó el espacio de inhalación, retienes un segundo y exhalas por nariz. Cuando sientas que es el momento de parar, paras, inhalas por nariz, retienes, exhalas por nariz, retienes. Así como relajado, sin forzar el diafragma, sin forzar los pulmones, sin acelerarse, sin hacerlo muy lento, que sea como para ti. Realmente, no sé, un minuto de esto puede permitirte lograr este equilibrio durante varias horas. Claro que sí. Bueno, qué genial. Me están diciendo qué rico el ejercicio, qué bueno lo que estamos haciendo. Me están preguntando por acá a través de las redes sociales, Jorge, ¿cómo encontrar una posición correcta para esta relajación? ¿Cómo deberíamos estar? ¿Sentados? ¿De pie podemos hacerlo? Típica posición como de meditación, ¿cierto? Que uno se sienta como indio y con las manos así. ¿Cuál sería la correcta o la mejor? La mejor postura podría ser estando sentado, sin apoyarse sobre la silla, sin estar como echado, digamos, manteniendo una postura relativamente recta, cómoda. Ojalá las palmas sobre las piernitas, mirando hacia arriba, sin cruzar los pies. ¿Sí? Y estar en una actitud cómoda, relajada, ¿verdad? Donde puedas percibirte. Porque estos momentos son mucho de lo que hablábamos, ¿no? Del autocuidado. El autocuidado tiene que ver con mirarnos. O sea, cuando tú haces esto,
cuando recién comienzas, te das cuenta de la turbulencia mental en la que estás metido, en la tensión, en la irritabilidad, en la tensión corporal, en el dolor de la guata. Entonces, eso te pasa cuando empiezas a darte cuenta. Entonces, viene un momento en el cual tú, el primer silencio, ¿verdad?, de antes de comenzar a respirar o meditar, percibes esa tensión interior. Incluso lo externo a veces lo percibes, ¿no? Sí. Entonces, al estar en este momento, tomas mucho contacto con tu cuerpo, con tus emociones, te das cuenta de cómo el diafragma está sobreactivo en términos del estrés. El estrés afecta, ¿no? Entonces estamos a veces de ahí con la guata tensionada y nos cuesta comenzar a respirar naturalmente. Y al lograr eso, primero tiene la primera toma de conciencia de tu cuerpo y de tu mente, y ya empiezas a hacer la respiración y te empiezas a dar cuenta. Por eso tenemos que estar conscientes de lo que nos está pasando. Claro. Y te empiezas a dar cuenta de cómo vuelves al cuerpo y finalmente logras tomar conciencia de la relajación, de la paz y de la armonía. Claro que sí, y lo notamos acá. En un minuto notamos el cambio. Te está mandando saludos desde Antofagasta. Alejandra te envía saludos, Jorge. Dice que está muy contenta con lo que estamos haciendo. Y también nos envía una pregunta. Dice, ¿cómo escuchar a nuestro cuerpo? ¿Cuál es el momento perfecto en que yo necesitaría relajarme en medio de tanto caos? ¿Qué señal me da el cuerpo? Pregunta Alejandra desde Antofagasta. Mira, es una muy buena pregunta, porque justo estábamos hablando, ¿no? Sí, justamente. Porque esto es como un círculo virtuoso. Entonces, mientras tú más haces el ejercicio de estas pausas en el día, ¿verdad?, de estas pausas de respiración, más consciente te empiezas a hacer del desequilibrio que empieza a haber en el día. O sea, si estás así en estado de armonía y empiezas la rutina y te empiezas a dar cuenta de que de nuevo y la espalda y la zona del coxis se te tensiona y el cuello y empezáis ya a estar... ¿Qué te permitió darte cuenta de eso? La práctica que hiciste de 1 minuto hace un rato. Claro. Entonces, mientras más prácticas y pausas hagamos en el día, más vamos a estar logrando un estado de equilibrio, equilibración, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Que sería un proceso de equilibrio que yo debería ir gestionando en el día, donde yo, al hacerlo, me doy cuenta de las grandes diferencias y luego vuelvo a hacerlo para volver a equilibrarme. Claro. Entonces, es un proceso continuo, ¿verdad?, que debiésemos ir incorporando como rutina. Entonces, vuelvo a hablar de la rutina. Las rutinas te generan control. Y el control es muy importante en este momento de revolución externa, momentos de pandemia. Sentir que tú tienes el control, sentir que tú puedes administrar tu estado de ánimo y tu estado mental, sabiendo que con 1 minuto de respiración o un minuto de meditación, puedes lograr un estado que tú administras, que tú controlas. Eso es maravilloso en términos del recuperar el poder interior. Claro que sí. Bueno, todo esto y más uno lo puede aprender en Prana Vida, Jorge. Están los cursos, están los talleres totalmente habilitados para toda la gente que está interesada en aprender la técnica quizás más perfeccionada, ¿cierto?, de la meditación, para que encuentre esta sanación, este bienestar mental, y también después se lo pueda entregar a su familia. Es un aprendizaje que queda para siempre, Jorge. Se aprende una vez y quedó en tu vida. Queda plasmado, queda internalizado y después tienes la posibilidad de tú enseñárselo a otras personas, y eso yo creo que es el mejor pago. Mira, la verdad es que el Institute for New Studies, que es la institución mundial que regula la enseñanza de sanación pránica, ha generado cursos nuevos, como este curso de autosanación, en donde se aprenden todas estas herramientas de autocuidado, tanto energéticas, para poder trabajar en síntomas específicos como estrés, tensiones, cefalea, etc. Trabajando y moviendo la energía. Entonces podemos nosotros, trabajando nuestra energía, desbloqueando nuestra energía, trayendo energía fresca, producir cambios instantáneos. Claro. Ahora, claramente, hay patología y patologías. Podemos trabajar una artritis, etcétera, pero recuperar la desinflamación, podemos necesitar varias sesiones, pero la posibilidad de avanzar con estas medicinas complementarias en un curso estructurado como este de autosanación, donde aprendemos a meditar, aprendemos a respirar, aprendemos a sanarnos, aprendemos el poder de las palabras, cómo pueden cambiar tu energía, los niveles de energía, aprendemos incluso técnicas ancestrales como los ejercicios tibetanos para recuperar tu energía rápidamente y para incluso rejuvenecer físicamente. Hay un montón de herramientas que son maravillosas para poder sostener la vida. Sí. Y lograr autocuidado y sorprendernos con la magia de la energía. Y es impresionante. Yo no quería mucho cuando empecé hace 18 años atrás, estudiando afuera, porque no estaba en Chile, la técnica. Claro, y yo estuve ahí
no creyendo mucho en el mismo curso cuando estaba, ¿no? Pero a darme cuenta de los resultados uno dice, wow, qué increíble. Y después ya me terminé dedicando a esto para siempre. Por supuesto que sí, y tienes toda la razón cuando habla de las técnicas tibetanas. Me compré un cuenco hace un tiempo y de verdad que sirve mucho para también hacer una pausa en el día y relajarse con la vibración, con el sonido. Acá a todos les pegué un cuencazo, a todos les hice un cuencazo. Acá en el canal lo traje para acá y de verdad que con 2 minutos estábamos relajados aquí en el canal. Así que por lo menos también nos hacemos parte de ese minuto, de esa pausa en el día para poder seguir adelante, que lo necesitamos sí o sí. Jorge, agradecerte por estar con nosotros como siempre. Gracias por dejarnos relajados para seguir este día viernes, el fin de semana también, con buenas técnicas de meditación y aprender cosas nuevas, que nunca está de más. ¿Dónde obtenemos más información de todos los talleres? Bueno, está pranavida.cl, ¿sí? Prana de energía, ahí como dice claro. Y vida de vida, ¿no? Pranavida y Centro Pranavida en nuestro Instagram. Son las dos redes que pueden acceder a la información. El Facebook también es Pranavida. Entonces ahí podemos tener acceso a los cursos, tenemos actividades gratuitas, tenemos, en fin, meditaciones que también son gratuitas. Hay un montón de actividades que son gratuitas y otras también que tienen que ver con entrenamientos formales. Pronto empezamos a anunciar el 8º diplomado también con el Hospital IST, nuevamente la 8ª versión, y el patrocinio de la Escuela de Medicina de USACH, que empieza también pronto, no tan pronto, en octubre empieza, pero vamos a empezar la difusión ahora que se ha ido corriendo en el tiempo. Y en fin, hay muchas actividades a las cuales podemos acceder. Así que hay que estar atentos ahí a todo lo que realizamos. Hemos atendido, han participado en nuestra actividad en pandemia cerca de 30.000 personas durante pandemia, yendo a meditaciones, yendo a terapias grupales, gratuitas, terapias para el estrés, la tensión, para potenciar la prosperidad, muchas actividades que son gratuitas. Así que los invitamos también a disfrutar de esas áreas de apoyo a la comunidad que tenemos en Pranavida. Y junto con eso, si quieren entrenarse como terapeutas, bueno, hay cursos formales, hasta tan formales como un diplomado, digamos, que está en ese contexto. Pero Genial. Bueno, y este curso, es un curso este fin de semana, pues se me había olvidado. Este fin de semana hay este de autosanación, es decir, técnicas para autocurarse. No prepara todavía terapeutas, pero sí nos permite en un fin de semana incorporar un montón de herramientas para nuestro autocuidado y sorprendernos de los cambios rápidos y cómo recuperar nuestra salud psicológica y emocional a través de esto, ¿no? Este sábado y este domingo, en las tardes, de 2 a 19 horas. Ese curso es un curso ya. Excelente, Jorge Fuentes, psicólogo. Muchas gracias por estar con nosotros y toda la gente invitada a visitar pranavida.cl, donde van a encontrar las técnicas, ¿cierto?, para tener el bienestar que tanto estamos buscando. Un abrazo, que esté muy bien, Jorge. Lindo fin de semana. Muchas gracias, Matías. A los televidentes, muchas gracias también. Que esté muy bien. Chau, chau.